Ok, ahora sí. Entonces lo primero que hicimos fue, esencialmente fue colocar, digamos, teníamos una fuente oscilatoria que, por ejemplo, es una especie de polvo, algo que aquí está emitiendo cosas, y vimos que entonces había distintas zonas, digamos, haciendo distintas aproximaciones, pero lo primero que hicimos fue simplemente nos quedamos con la primera aproximación, que fue la bipolar, la parte de acá corresponde a la parte bipolar. Okay, eso fue que al calcular esto, buscar aproximaciones, votando esta otra parte, que voy a contar ahora, vimos esencialmente que podemos introducir ya un dipolo, que era simplemente cuando nos quedamos en esta parte de acá, uno podía mostrar que esto era equivalente a un pastel por pi omega, esto que está acá nos da una densidad dipolar, cuando usamos la cosa general, sería que era R por la densidad de carga, ¿okay? Y entonces eso nos da, digamos, en este caso, esta relación está acá. ¿Bien? Y con esto calculamos algunas cosas. Calculamos. ¿Ok? Mostramos, por ejemplo, después de usar la aproximación dipolar, calculamos, por ejemplo, dipolar, calculamos tanto el A vector como el H y el E, o sea, se puede notar, vamos a decir, estamos que el A, después de hacer un largo cálculo, era la forma menos sin 0 partido sobre esto 4i, eso estaba resuelto en dimensionales, aparecía el omega, y aquí aparecía el polar P, por, en este caso, exponencial de I, K, R, menos omega T, es el partido por R. ¿Ok? Encontramos esa expresión, después de trabajar un poco, mira que está acá, la expresión que estaba ahí, entonces, como decía, el potencial vectorial magnético tenía esta forma que está expresada. Entonces, también calculamos el H, simplemente el H usamos como simplemente era rotor A partido por mu, 0. Y entonces, después de calcularlo un poco, que simplemente resumiendo, hicimos la última clase, jugando una relación de dispersión, hicimos un poco de cosas, simplemente para no reproducir todo, siempre contar una relación importante que nos va a permitir seguir la discusión. Entonces nos quedaba 4pi y esta nos quedaba entonces exponencial de i k r menos omega t, partido por, en este caso, R por supuesto, y el factor era 1 menos 1 partido por i k r, ¿okay? En la dirección R unitario plus el momento dipolar. Entonces hablamos de radiación dipolar, y la razón, bueno, la imagen que está ahí, los cables que tiene ahí, bastante interesante, nos muestra un poco qué es lo que está haciendo, digamos, en este caso, el momento magnético. Podemos tener, por ejemplo, algunas cosas, bueno, por ejemplo, se puede saltar, eso va un poco más rápido para ver un poco lo que hace, pero entonces lo que vemos es que tenemos estas distintas escalas en emisión, como lo vamos a jugar, y déjenme ver si tenía varias cosas, por ejemplo, podemos mostrar el flujo del campo, la energía, por ejemplo, que se está en una imagen. Entonces tenemos el E y cómo van cambiando, en este caso, el flex, el campo eléctrico, el flujo. Y el campo eléctrico, que no lo terminaba antes, bueno, alcanzó la clase, pero bueno, digamos, y cómo uno derivaría esta expresión. Por ejemplo, un poco, y eso salía esencialmente que tenía distintas aproximaciones, que era acá, el K, cuadrado, por R plus P, ¿ok? Con bipolar, plus R, ¿no? Y nos queda por exponencial de I, K, R menos T. Supuesto que sea una unidad de manera esférica, que es el por el R. Encontramos I más, y le puedo K más, simplemente encontramos que era 3R, diferente el R unitario, por R unitario, punto P, en P, y haríamos dependencia hasta para la parte bipolar estática, 1 partido por R a cubo menos K R exponencial de I K R menos omega. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos después de un montón en la clase pasada. En resumen, me gusta, está un poco reflejada en esta imagen que me gusta mucho, es que muestra, de acuerdo a las distintas regiones, y las distintas regiones, fíjense que regiones, esto es para cualquier densidad carga que está oscilando, no es una particular, simplemente que cuando nos quedamos con el primer término, conocemos esta expansión, no, de una expansión multipolar,
colocar en rojo quizás, canción multipolar, donde estoy echando primero en dipolos, donde está dipolos, copolos, etc. Entonces, esta parte de acá es lo que llamamos expansión multipolar. Por supuesto, uno también puede expandir lo del armónico esférico y usar, digamos, la notación, digamos, de funciones armónicas esféricas. Descubrir esto, pero esencialmente usando solo el primero para cualquier densidad de carga. Fíjense, definimos HJ. La razón es que debemos hablar de distancias. O sea, subestimamos varias cosas. Funciones fue, lo señalamos con el que era el tamaño típico del objeto. O sea, esto suponemos que tiene una característica de tamaño D, si quieren verlo así. Pero D, tenemos que D, entonces tenemos distintas zonas. D puede ser, entonces, en general, puede ser mucho menor que lambda, ¿no? Y eso nos permitía que había distintas cosas que llamamos estática, otra región que llamamos difusión, y teníamos una última región que llamamos de radiación, que en realidad la radiación es la región que no me interesa. Entonces, en esta imagen, para las estáticas, por la parte estática, justamente el instante de lado es que independientemente del objeto, mucho que vemos que hay una zona, esencialmente como calcular, también actualmente polares, que tienen, digamos, polar, así, y bueno, tanto, entonces se llama el campo eléctrico, y porque vemos que esto tiene una zona entre medio, que a nivel de tomamos de inducción, porque esto lo que hace que pues, esta región de manera más estática. Y después tenemos la región, como lo que vemos exactamente en el video que estamos viendo ahí. Este video es bastante bueno en mi opinión. Nos permite ver que el campo mueve, sube y baja, por supuesto. Eso entonces nos genera una cara intermedia, que esencialmente salen como una horquita acá, en la dirección opuesta, así, con el color, simplemente un poco. Entonces, para que acá, un poco de dirección, sí, el dipolo como está hacia arriba, esta región, el dipolo que viene así, de acá viene hacia abajo, el que va hacia arriba. Entonces, sería la zona, entre comillas, esta zona acá, que es una zona de inducción, esta zona donde se induce la onda, la conexión. Y finalmente tenemos una zona muy lejos, acá no la muestra también, que está muy lejos, es que van a ser más lóbulos, vamos a ver más, así. Y es la zona que hablamos de varias. Entonces acá simplemente siempre como alternando, así, sí, 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 obviamente con posición, clasificada y no con posición. Esto nos da la imagen exactamente de cómo es la zona de raíz. Entonces, así, sí. Entonces, esta es la zona de la mañana de raíz. ¿Ok? Eso es un poco resumen lo que discutimos la clasificación. ¿Ok? ¿Está claro más o menos lo que vemos? Obviamente, bueno, ahí vemos con el vector, pero también podemos verlo, digamos, en 3D, como se veía ahí, un poco más cómo vemos entonces imágenes, porque obviamente es un corte plano, pero la imagen en realidad lo que está ocurriendo en la imagen que vemos acá, es un corte de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, primera cosa, el primer comentario que debía decir antes de ir a la parte cuadricular. Lo primero que quería decir es que, en general, uno puede hacer cuenta que entonces, en general, dado eventos, dado la operación, pues, dado y para la misión. Entonces, lo primero que me preocupa y con lo primero que está que entender es que entonces el sistema, si una carga se mueve, entonces se está moviendo las cargas, la velocidad de carga, entonces tiene que haber radiación, entonces tiene que haber acá un flujo de energía. De alguna forma hay un flujo de energía. ¿Ok? Eso no podemos evitar. Entonces, que ya tendrá un problema, sobre todo en nuestra teoría clásica de los átomos, porque diría que si tengo electrones con orbitales, estos van a estar variando y vamos a hacer ese problema muy particular en la característica ahora. Entonces, primero podría decir que tiene que haber un flujo de energía, no está perdiendo energía. Entonces, eso nos lleva a la conclusión clásica que la materia no puede ser estable. ¿Okay?
Entonces ahí tiene que meter una batería o algo que nos permita evitar esto. Esa es la mecánica cuántica fundamental que sale estabilidad de la materia, porque hasta aquí el nivel por concluyente no puede ser estable. Entonces, con respecto a la reacción que energía pierde, bueno, uno dice, bueno, teníamos una expresión que decía que no se controla energía, que teníamos una reacción de energía, más, en este caso, el vector de Poynting, era en este caso igual a otra vez, otra transporte, que debe ser la fuente de energía. El problema, obviamente, estamos muy lejos para la zona exterior, podemos empezar a cargar más corrientes, y lo que hace simplemente de aquí hacia afuera tenemos entonces continuidad de energía, es decir, que encontramos que, bueno, si integra esta expresión, digamos, volumen, entonces, que nos da eso, nos da entonces que flujo de energía, si encontramos un borrador, una pregunta, un borrador, ¿no un borrador? No. No, digo, acá. No. Sí. Todo lo entonces, pudiendo acá, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que esencialmente de ahí, vamos a decir, bueno, entonces de acá, entonces integramos esta variante de integral de volumen, de B a D de la energía, más la integral de volumen, entonces, digamos, simplemente Stokes, va a quedar hacia el flujo, la frontera, es un PLS, eso lo olviden, ese vector de Poynting es E plus H. ¿Ok? Cuando ese es igual a 0. Solo que nos debiera dar. ¿Ya? Y eso, por otro lado, el DTB, o sea, este pedacito acá, digamos, tenemos. Entonces, se nos va a quedar, digamos, este pedacito acá, que nos da. Entonces, la integral, para montar esto, nos sacamos el D hacia afuera de E. Eso nos da la variación de T, D a de T, en este caso de la energía, ¿ok? Y eso, total, llamamos la U. Y eso entonces, ¿qué nos da? Eso nos da lo que llamamos potencia. ¿Ok? Eso entonces, eso está ahí, más acá es la potencia. Y la potencia entonces, ¿qué nos da? Lo siguiente. Si no, papel. Acá está. ¿Cómo se hace eso? Muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué nos da eso? Ahora sí podemos agarrar. Entonces, nos va a dar lo siguiente. Nos da la siguiente expresión. Nos dice que P, entonces nos va a decir que entonces P es igual a, pasa hacia el otro lado, nos queda menos, si quieren verlo así, o más, lo mismo. Va a quedar, digamos, en este caso, es H plus E, ¿ok? Lo cambio, lo aquí más, TS, TS. Y entonces, obviamente, lo que se va a imaginar es que vamos a tomar solo una esfera muy grande, lejos donde está el objeto. O sea, si lo miro, yo prefiero que está ahí desde muy lejos, que es lo que pasa. Entonces, siempre puedo escoger que este DS se tiene una esfera lejana. Esfera lejana. Hacemos eso, entonces P nos va a quedar que va a ser igual a integral de esta esfera, ¿ok? Porque una esfera, de que de S, pero esa en realidad va a ser simplemente R cuadrado por el triángulo sólido esférico. ¿Ok? Simplemente es R cuadrado porque dice. Sí, no estamos integrando con una superficie. Sí, una superficie. Pues nada, otra técnica que se la borde y tendría que ser del volumen. Sí, la del borde, sí, por eso está B, por supuesto. Lo otro acá en un producto punto. Ahora el producto punto lo puedo hacer hacia adentro o hacia afuera para que me quede bien, digamos. ¿Ok? Entonces, si lo hago hacia afuera, nos queda eso está ahí.
Y esto está acá, si quieren verlo así, uno puede escribir esto simplemente en general, como simplemente integral de esta superficie, va a ser simplemente algo así, fíjense, como dp a de omega, y esto entonces por d omega. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la potencia radiada por unidad de ángulo sólido va a ser simplemente nuestro vector de Poynting, ¿ok? Simplemente el producto, por supuesto, como dice el producto punto, va a estar multiplicado acá, a partir de R, si quieren, punto R unitario. ¿Ok? Entonces eso va a ser H, el punto E, ¿ok? Por este punto que está acá. Eso entonces nos va a dar, digamos, la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, que es un cálculo de esa fuente de energía y en qué dirección está saliendo. Eso nos va a decir, obviamente, cómo calcular la potencia total, pero más que la energía que nos va a preocupar, nos va a preguntar saber, digamos, en qué dirección va esa potencia. Por lo tanto, uno ocupa esta cantidad que, insisto, es simplemente la potencia por unidad de ángulo sólido, nos va a dar cuenta de la radiación que está saliendo y en qué dirección está saliendo. ¿Ok? Entonces, eso es potencia por unidad de ángulo sólido. Ahora, esta expresión en general, ¿eh? No es solo para radiación, no es solo para la aproximación dipolar, para cualquier ángulo sólido. ¿Ok? Siempre hacer la potencia va a ser la misma cantidad. Ok, creo que eso es lo que quería decir de eso, y ahora vamos a volver a la parte cuadricular, que creo que la dejé un poco de lado, pero ahora vamos a comentar, digamos, un poco qué es lo que nos da. Entonces, quiero volver a la parte cuadricular. Entonces, volvemos, digamos, a la expresión general. Expresión general, vamos a un solo comentario. Todo general. Entonces, volvemos al A que hemos calculado, que es la forma A, valida del sistema de 0, partido por 4i, R. Son y jugábamos con ella, entonces teníamos dos partes, vamos a volver a la libera. Entonces teníamos la parte dipolar y no dipolar, y eso nos quedaba entonces simplemente integral, digamos, nos quedaba acá afuera si quiere la exponencial de I a R, partido por R, y dentro nos quedaba entonces D3R', ¿de qué cosa? J de R', y esto nos quedaba entonces por 1 más R por R', partido por R cuadrado, R al cuadrado, y eso multiplicado por la forma 1 menos I cada R. Entonces lo que quiero comentar ahora es cómo será la próxima conexión, para ir a entender un poco cómo serán los términos que vienen. Entonces acá nos vamos a concentrar en lo que llamamos el término cuadricular. ¿Sí? Entonces, esencialmente, bueno, voy a anticipar un poco lo que no sé, entonces vamos a ya hicimos la primera parte, ahora vamos a preguntar cómo aporta esta parte, como llamar, o una parte, acá se llama cuadricular. Y la razón por supuesto cuadricular es que uno va teniendo cada vez más lóbulos. Por aquí coloqué una, pero aquí tengo una reacción cuadricular. Entonces, simplemente, como la imagen que tenemos acá arriba, en A, vamos a tener el resultado que en vez de tener solo 2 lóbulos, tiene 4 lóbulos, y después tiene más lóbulos, va a ser el tipo de reacción como padre. Entonces, eso me va a dar, como si lo acá, digamos, un poco la forma de tenis. Si quieren, es como los dos dipolos que están en ángulos ortogonales. Ahora, ¿cómo hacemos entonces la aproximación cuadricular? Pues, aproximación cuadricular. Y así uno va calculando la aproximación cuadricular. Entonces, esencialmente, en este caso, el A cuadricular, obviamente estos son los A de acá, no vamos a olvidar que utilizar de omega t las tres herramientas. Nos queda entonces un 0 partido por 4pi r, exponencial de I k r, y esta solo nos va a quedar con esta parte acá, la voy a separar. Esta parte de acá, se fijan que lo que es, supongo un R con R, esto me queda R orbital, esto me queda esencialmente J por, entre comillas, acá tengo entonces R punto R unitario, acá lo que cae R unitario, y entonces me queda 1 partido por R acá, que no sea allá, entonces quedando acá, por el término 1 partido por R, menos, en este caso, y K, en este caso, partido por nada, ya y K. Ese es el término que voy a llamar cuadricular, y quiero un poco comentar algunos propiedades.
Entonces, ¿qué podemos comentar de él? Entonces, más o menos la misma idea que hice el cálculo con el 1, ahora hay que hacerlo con esto y nos va tratando de reconocer, en este caso, como esto es un dipolo, un cuadripolo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo podemos reconocer el cuadripolo? Bueno, sí. ¿Puedo revisar cómo? ¿De dónde se puede ver? Como que decimos, ¿de dónde sale el término como que está cuadrupolar? Cuadrupolar es como que el campo eléctrico decae con la quinta. Claro, entonces la quinta, claro, si miras la expansión acá, el primero de caída como una partido por árbol, ¿ok? Recuerden que cualquier derivado con el potencial. El subsiguiente viene como una partido. O sea, va a volver al cuadrado, vamos en una expansión, que antes, pero exactamente lo que tú has la expansión. Pero si decae con el cubo, no debería ser. No, pero no olvides que tengo que derivar, es un campo. Con los potenciales. Claro. ¿Vale? Para el potencial inicial. El potencial. Yo ahora sí, esencialmente, claro, ligado con esto, no queda que la misma fuerza. ¿Ok? Pero como son electromagnética, podemos usar el máximo, el calculo en A, el H o el B, con eso calculo el tiempo. Consistente. Porque se repite el R, es normal. Como de una realidad, ¿no? ¿Dónde es lo que está? Sí, eso es lo que fue que ya la pero ahí sí depende de lo ¿sí? ¿Estamos bien? Pero veamos cómo aparece exactamente esa dependencia, digamos, vuelta a construir algo así que tenga que ver no con un dipolo, sino que con algo que sea una corriente que está girando, tal como dice el otro caso. ¿Ok? Ya les dije que alternativamente uno puede hacer esto usando funciones armónicas esféricas, pero me gusta más este tipo de representación, me parece un poco más genérica. Entonces, ¿cómo reconocer eso? Entonces, todo pasa por reconocer qué es esto. Igual como decimos la vez pasada, usando su continuidad, cuando era con el 1, reconocimos que esto era el momento bipolar, pero ¿qué es este J que está ahí? Entonces, lo que voy a hacer es una identidad, voy a recordar que es J punto R punto RP. Y para esto lo que voy a hacer es simplemente usar algo que no son algo más conocido, entonces que puede ser más conocido es que como R, ok, punto, ¿en qué cosa? R', ok, R punto, puede ser, entonces tenemos R unitario, sin embargo, punto, de R, no, de R', ok, sí, ok, se R punto, porque si bien se para como que se latina, entonces, lo que voy a hacer es, ¿qué vende J'? Voy a colocarlo explícitamente acá, que más por qué voy a hacer esto. Entonces, R no depende de R' y la variable de integración, por supuesto, es en R', no olvidar, 3 R'. Entonces, fíjense que si yo tomo J o tomo algo tradicional como R' plus J', ¿ok? Y esto lo multiplico además plus o plus R, ¿ok? Eso la expresión que tiene los signos, plus R, medios, fíjense esto que tiene que ver, todo este integral está acá, y uno dice, bueno, esto simplemente, si calculo, va a ser simplemente aprieto, sale J, me queda R' punto, para unitario, y la dirección J, menos, entonces me queda J por R, ¿ok? En la dirección R'. ¿Ok? Entonces me queda la fórmula A. Y lo que hago es que a esto le sumo, fíjense, sumo la siguiente expresión. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a tomar J, ok, J.R, ok, por R', más, simplemente voy a sumarlo con el que quede de esta. El J, ¿qué cosa? J punto, o sea, medio, y acá entonces voy a colocar J, ya entonces tengo este que está acá, y acá simplemente voy a hacer J punto, quiero cancelar el tallado, entonces ceros que sumo, y queda J punto R, prima, ok, muy bien, R prima, por R.
Okay. El prima es unitario, ¿no? Entonces, esta modelo es unitario. Ok, escribo esto, simplemente lo escribo como unitario, lo pongo como unitario para que no vaya a solo escribir dos veces que me parece así. R punto R unitario, prima, más J punto R prima, por el unitario y esto menos. Entonces, si uno suma estas dos cantidades, en la unidad vemos que, entonces al sumar, se va a cancelar la parte que me interesa, que es esta parte de acá, se sumo estas dos cantidades, se cancela eso, y queda dos veces lo que tengo acá, que es R punto R prima por J. Por lo tanto, lo que voy a concluir, voy a necesitar revisar, que ya lo voy a poner otro color para un poco más, bueno, tengo azul. Entonces, lo que queríamos escribir es, solo para destacarlo, es que esta realidad se puede escribir formalmente, hay más términos. Esto se puede escribir formalmente como R' plus J, R', no olvidar R', plus R unitario, dividido por 2, y a esto le sumo este término que está acá, entonces más J, R unitario, por R', más J por R unitario. Y esto dividido por 2. Porque entonces ocupo que esa expresión que está ahí se puede escribir como lo que hay en azul. Simplemente escribo esa expresión en una igualdad. Tiene nada expresión. Pero esta igualdad me va a ser útil porque entonces, en realidad la parte que me va a interesar, hay varios términos, ¿no? Pero el término que me va a interesar sobre todo va a ser este. Entonces solo me voy a concentrar entonces en el término, solo nos concentramos en el término del término, solo nos concentramos en el término de la forma R punto plus J R plus R. Ese término que está ahí, digo por dos. Hay más términos, por supuesto, para este que va a interesar, porque eso puede interpretar fácilmente. Entonces, ese es lo reemplazo acá, entonces el A, hay más términos que vamos a concentrar en esto para explicar de ahí algo más familiar, solo por eso. Tenemos 4i, epsilon y R, partido por R, obviamente tenemos que integrar de término que está acá, lo voy a escribir acá, R' plus J de R', el argumento de R de J para el fuente. Entonces me queda plus R, eso está afuera si quieren integrar, problema. Y además esto está multiplicado por un factor 1 partido por R, que no debe integrar, y K. ¿Ok? Y ya se me olvidar esto para el 5 en esto de término. Entonces, ¿cuál es la gracia de ese término que está ahí? Es que si uno se recuerda, digamos, que era el momento magnético, veamos cómo podemos relacionarlo. Pantalla parece que no existe había además términos que ustedes, pero les recuerdo, digamos, que era el momento magnético. El momento magnético, decíamos que era algo así como el área orientada por la corriente. Es decir, eso era algo así como un medio de la integral de, si quieren verlo así, de R' plus R'. Si bien la fuente sería eso, está ahí, ¿cierto? Entonces, prima, y esto está multiplicado por la corriente. Esa sería la imagen que tenemos, así como somos magnéticos, es que teníamos una espira o algo así que inspira, había otra corriente que circulaba sobre ella, y eso era el área de el momento magnético. Entonces, fíjense que ahora vamos a jugar un poco, es que el I está acá, o usar el I circula, me puedo imaginar como la corriente que está atravesando un volumen que está ahí. En vez de ser solo un I, una corriente que está atravesando este lugar. Entonces, cuando uno hace eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo así. Entonces, hacemos eso que está ahí. Vamos a encontrar la siguiente expresión y ahí vamos a ver qué es más familiar, digamos, de lo que cree. ¿Sí? ¿Hay una gente que está abajo? No, acá no, este es pequeño. Este es uno menos y cada. No, la regla que se llevado algo. ¿La cuál es esta? ¿Esta? No, el otro es esto acá. Sí. No, no, está en este. Ah, acá, es uno más. Es. Ahorita sobre la aire. Acabado.
ahí mismo. Eso. El vector sí. Es verdad, y arriba, sí, o sea, falta un medio acá, un medio acá. No, porque suma uno más un medio, te queda uno. Esto más esto es eso. Entonces, sumas esto más esto, recuperas esto. Sí, por eso por eso me queda entonces que esto es igual a eso. Bien, y entonces, ya, ahora sí sigamos eso. Entonces el M, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser entonces, ese M que está ahí, si se fijan, va a ser entonces un medio de qué? De R, la integral, en este caso, si se fijan, se reemplazó el R, me queda R' cruz dr, pero el dr multiplicado, el dr me queda multiplicado por el de volumen, entonces eso me va a quedar algo así como un de volumen vectorial, pero si esa dirección se la asocio a la corriente, entonces se lo pasamos al J, dr', y acá entonces puedo escribir si quieren ahora escalar, dr por ds, donde ds es, bueno, es el elemento transversal, está, este es ds transversal, y el dr en la dirección, la dirección haciendo volumen, así que esto es una integral de volumen, y esto entonces nos queda que es r punto j, ¿ok? Nos queda esta relación que está ahí, que dice que efectivamente m es efectivamente una integral de volumen que está ahí. Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con nuestra expresión? Que fíjense acá que tenemos justamente la integral de volumen de r punto j. Por lo tanto, nuestra expresión podemos definir cuando tenemos una corriente. ¿Ok? Igual que un angular, tenemos una cosa, el momento bipolar. Cuando tenemos una corriente, entonces está asociada a ella un momento magnético que se calcula como R cruz J. Y por lo tanto, esto nos dice que el A que hay que calcular, en este caso la barra, si la parte exponencial de omega t, o si quieres la puedo colocar, en este caso no me cambia nada, la coloco, voy a calcular simplemente un 0 partido por 4pi. Fíjense que después tengo exponencial de IKR menos omega t, le coloco omega t precisamente, fase ondulatoria, una onda esférica, después viene la integral de volumen, pero eso simplemente es M. Ahora, todo esto es válido cuando lo miro, estoy mirando obviamente de lejos, bueno, eso lo hice, cruz R, en este caso es un R unitario, y amaño un factor numérico que lo he colocado antes. El grupo que se llama estético lo va a colocar antes y como el final de dirección externa. Entonces nos queda que va a ser 1 partido por R menos IK por M cruz R unitario. Y eso nos da cuánto vale el ancho. Si se recuerdan, lo que hice al principio de la clase, les mostré cuando era bipolar, entonces aquí aparecía un P, nada más, no aparecía este número, pero fíjense que esto va a caer con una potencia R mayor. Entonces uno toma esto, tenemos la, uno por ejemplo calcula el H, no olvidar que uno calcula el H lo calculo simplemente en intensidad magnética, lo calculo con el rotor, es simplemente A. Entonces cuando aplica el rotor, esta parte acá que se va en las partes radiales, el radial, etcétera, está un montón de trabajo, pero hay que calcularlo, como queda así. Y el E, simplemente usando la otra ecuación de Maxwell, nos quedaba algo así como I, le llamé Z de impedancia, colocamos acá epsilon 0 o K, creo, no K, y esto nos queda entonces que era simplemente el rotor de H. ¿Ok? Es así como calculamos una y la otra. Entonces, es un trabajo muy similar al que hice la clase pasada, es decir, que, por ejemplo, ¿cómo calculamos el rotor entonces hay que calcular el rotor a esta expresión de acá, donde está cuidado en la parte escalar, la parte vectorial, lo vamos haciendo por pedazos, vamos derivando la parte radial, y es un montón de trabajo, se va a ir de toda la clase, terminar en transparente, no voy a guardar el resultado, pero hay que hacerlo. En un caso largo, y sale el resultado. Hacer una interancia. Sí. Como la interancia característica del cine. Tienen que en este caso, si recuerdan, demostrar que se sale así como un partido por el cero, vamos a ver la isla. Vaya.
Y eso viene, ¿dónde está que esto? Viene la ecuación de Maxwell, que en este caso teníamos que era dT igual a rotor D supuesto al corriente rotor de H. ¿Ok? De acá entonces sale un epsilon y sale un diómetro. Eso va hacia abajo, lo pasa hacia el otro lado, el diómetro está ligado a cambiar el signo acá, si de algunos están signo menos. Y después ocupo la velocidad de la luz para sacar el K y ya me queda el raíz que está acá. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces ya tienes esto. Después de calcular un buen rato, me da el resultado simplemente porque, bueno, quiero un poco hacer lo esencial, simplemente un montón de hacer. Quizás no voy a poner en la misma tarea, no es difícil de calcular, es solo hacer un montón de álgebra y derivar con cuidado, y uno encuentra la expresión que voy a escribir ahora. Es un poco larga, no quiero. Entonces, ojo que no es un solo término, ¿no? Tiene más términos, pero los términos que va a ser radiación bipolar, va a asociar magnética, va a ser este. Los otros también las radiaciones, pero no son tan fáciles de interpretar, pero efectivamente aportan al mismo orden. Pero este es interesante porque nos da exactamente la radiación bipolar. Entonces nos queda esto, y el resultado que nos da de acá, digamos, y después de calcular, es que si uno calcula en H, voy a dar las expresiones, después de cálculos largos, cálculos, yo diría así, cálculos directos, pero largos, trabajar, entonces nos da que el H es de la forma simplemente, para lo escribir con el exponencial afuera, pero es menos de omega t, simplemente partido por 4pi, nos va a hacer K cuadrado, nos queda R unitario, cruz M, ¿ok? Nos queda cruz R unitario, ¿ok? Se tiene que ir por frutos cruces, simplemente unos frutos cruces, se va a establecer esto por exponencial de I, K, R partido por R, esta parte simplemente tiene que ver con derivar cuando aplican el rotor, entonces que hay gradientes de plus eso, entonces inmediatamente terminó acá, así más o menos para el ojo y no se da cuenta. El que es más difícil es este, que hay que trabajar un poco, que da la forma exactamente de la parte bipolar del momento magnético, que nos da esto así. Pero está multiplicado por algunos factores de la forma 1 partido por R al cubo menos K partido por R cuadrado y K. Así que eso nos da el campo magnético después de calcular, simplemente aplicar el rotor a esta expresión. Con el cuidado, voy a insistir, cuando calcula el rotor, es que el rotor de un escalar que depende de R, esto M no depende del rotor, pero esto siempre se aplicar primero el gradiente del escalar grueso más el escalar por el rotor de este, el rotor de este es unitario. ¿Cómo uno lo deriva? Hay que acordarse que R unitario es R partido por el módulo de R, entonces uno deriva arriba, después uno deriva abajo, es un montón de cálculos y uno llega a esa expresión después de calcular bastante. Entonces llega a eso. Y para el campo eléctrico, ahora las expresiones hacen lo mismo, simplemente el campo eléctrico lo que hay que hacer ahora es calcular el rotor de este H que está acá. ¿Okay? Así que de nuevo sobre una expresión gigantesca. Pero si uno, después de hacerla, vuelve a calcularla, se simplifica bastante, pero bueno, es grande. Claro. Entonces queda menos Z0 partido por 4pi, K cuadrado de K unitario plus M por exponencial de I gas R menos omega T partido por, en este caso, por R, factor de, entonces, 1 menos 1 partido por KR, ya bastante más corto, ¿no? Pero hay que ser tal que desea segundo. Muy bien, entonces esto es lo que nos da esta radiación, análoga a la radiación dipolar. Voy a insistir que la imagen que tiene que estar en la mente es más fácil entenderlo con la parte bipolar. Nos queda lo mismo, pero en vez de tener esto tenemos 4 lóbulos. Esa es la diferencia esencial. Tenemos 4 lóbulos, en vez de tener 2, tenemos como 4 lóbulos, entonces salen para arriba y para el otro lado, y vemos cómo los campos están oscilando y cómo están cambiando. Y lo mismo que el otro término viene cada uno de los momentos viene cambiando, esencialmente el mismo tipo de expresión, no es nada nuevo en particular. ¿Ok? Así que eso es el caso en armónico, que es muy simple de calcular. De todas maneras, la tarea les puse un ejemplo que sale más simple, incluso si uno recupera estos casos, que es incluso más fácil de calcular, solo que en su cuanto a identificación, que les puse que tiene que ser el mismo cálculo, pero algo que no fuera armónico, cómo es la radiación de un nivel. Es más fácil calcular esto. Lo que me digo que cuando estos cálculos, cuando uno toma el límite y fuera el componente, solo se da todo.
Pero bueno, los dejo descubrir, es un poco más simple. Pero supongo que después de hacer esto es más natural hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, vamos ahora a movernos un problema, uno de los problemas que se puede resolver completo, analítico, que es simplemente ahora preguntarse, la pregunta que, bueno, no traje una lámpara, la traería, pero es la pregunta vieja, de lo que traje esta acá, de preguntarse, ok, tengo una carga y se mueve. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene una carga y se mueve, uno quisiera, creo que es la más interesante, uno quisiera ver, digamos, cómo son los campos cuando la carga se mueve. Por ejemplo, en este caso es circular o sea oscilatoria. Uno quisiera saber, digamos, cómo son los campos, digamos, esta, por ejemplo, sube y baja. Entonces, para esto una carga puntual. Entonces, uno quisiera ver eso, por resolver este problema, el problema se puede resolver completamente. Fue resuelto más o menos a fines del siglo XVIII, o sea, digamos, 190 y tanto, casi desde el principio del siglo XX, por dos personas, Wiener y Wicker, se hicieron separadamente por 2 años. Wiener francés, que, bueno, Wicker es difícil decir, o sea, es alemán, así que ya sabes como Wiener o algo así, más bien el dicho, digamos, Wicker, no sé cómo decirlo, un problema, un nombre difícil de pronunciar, seguramente debe haber colocado por ahí, acá está, estos potenciales que llamamos de Wiener, Wiener, y no sé pensar, que parece más apropiado, pero bueno, obviamente muy fuerte no es el alemán en este caso, pero diríamos en español Wicher o Wicher o Wicher. He escuchado muchas formas de pronunciar, muchos he escuchado directamente, o de una forma sistemática. Entonces, la idea esencial de este potencial, o qué es lo que hicieron estas dos personas, como ven ahí en el año 1898 y digamos en el año 1900, los dos van a encontrar, basado en los potenciales retardados, cómo es la forma de un campo eléctrico y magnético, vamos a tener trivial, una partícula que es una trayectoria cualquiera. Entonces, lo divertido es que parece ser feo, pero sobre todo los potenciales, vamos a ver si se entiende bien, va a haber un efecto de retardo o efecto Doppler, que nos van a explicar, digamos, cómo son los potenciales, que son mucho más fáciles de entender. Yo voy a explicar cómo se obtuvo la solución que es muy importante. Entonces, mi idea es simplemente tratar de entender potenciales y campos, potenciales y campos, obviamente me refiero a eléctricos, magnéticos, de una partícula que se mueve en una trayectoria, una partícula, entonces en este caso, uno hace el supuesto de que la partícula tiene una trayectoria. Lo estoy suponiendo y uno puede hacer el cálculo más interesante, en un caso que la partícula se mueve, pero a su vez genera un campo, pero el campo afecta a una partícula. ¿Okay? Eso también es interesante, eso fue resuelto mucho más tarde. Pero en este caso vamos a suponer que la partícula se mueve, vamos a hacer esas cosas como las que hacíamos en el colegio, los sistemas que se mueven por rectilíneo, circular uniforme, usan un montón de resultados muy importantes, por ejemplo, como la reacción ciclotrón. Y ciclotrón la usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Usamos en los aceleradores, pero también lo usamos con un montón de elementos de reacción, y todo eso puede ser basado en este tipo de cambios. Entonces, programa muy interesante, y las personas que resolvieron estos entonces le llamamos el tipo de problema después del programa. Entonces la idea es, imagínense que en una partícula ustedes se dan una trayectoria cualquiera, entonces vamos a llamar una trayectoria cualquiera, y esa trayectoria por supuesto llamémosla RLT, una trayectoria de una partícula, pero nuestra partícula tiene que estar cargada. Entonces acá está la partícula, llamémosla en carga Q, y esto sería un instante T. ¿Ok? Lo divertido, que es lo que vamos a tratar de hacer en este problema, lo que vamos a tratar de hacer es que imagínense con el sistema de referencia acá S, y uno la pregunta que se quiere hacer es, porque en un punto R, por ejemplo, tengo un aparato que mide y quiero saber cuál es el campo radiado por esa partícula R. ¿Okay? Vamos a este problema, aquí este es trivial, pero no es trivial, va a haber un efecto como lo vemos, bueno, en la animación, cuando vemos acá, vamos a ver el efecto que cuando se mueve la carga de alguna forma, por ejemplo, le va a cambiar la velocidad, podemos ver que van a haber dos cosas que van a influir. Vamos a ver que va a haber un campo, ese campo va a cambiar varias cosas, en particular, usamos los potenciales retardados, como partículas de lo primero es que uno se tiene que ir hacia el pasado, buscar el instante que esté menos R', donde R' es la coordenada que describe, digamos, este sería el R', el T retardador, este sería, entre comillas, el R' del instante T, ¿okay?
Vamos a ver que este vector que está acá es con el cual vamos a estar reconstruyendo nuestro campo electromagnético que está describiendo, digamos, este problema, ¿no? Entonces, vamos a verlo. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Bueno, aquí hay otra carga. Vamos a hacer play para ver cómo se ve. Ups, no sé, eso me llevó a alguna publicidad. Ok, veamos la carga sin esta publicidad. Abajo hay una flechita. Abajo. ¿Aquí? No, más aquí. Justo ahí. No, casi a la derecha del medio. Y la flechita que apunta hacia arriba. Sí, Eso lo elimino. Gracias. Era la punta una flecha, perdón. Gracias. Ok. Entonces, eso nos diría, digamos, recuerden que se puede mover, nos diría entonces cómo es el campo cuando uno lo coloca y quiere ver lo que hace. ¿Ya? Entonces, es eso lo que queremos resolver. Y la persona que resolvió todo esto fue haciendo, digamos, la solución de este problema, insisto, fue resuelta por un físico francés y un físico alemán. Para que se vea que se quedó un poco fuerte, la hemos movido tanto, pero queríamos volver a cargarla para que sea más bonito, si no es demasiado compleja. Veamos cómo nos queda y ya sabemos cómo eliminar eso. Y la vamos a perturbar, pero muy poquitito. Entonces, queremos entonces resolver ese problema. ¿Okay? Entonces, esta vez movimiento, bueno, aquí es armónico, pero acá es nuestra trayectoria cualquiera, no necesariamente armónico, eso es interesante. También vale para los armónicos, una gran que vale para cualquier movimiento. Eso es interesante, el resultado que va a encontrar, digamos, líneas y bueno. Entonces, para entender este caso, entonces, para entender la radiación, para usar la idea, entonces usamos el enfoque o approach, enfoque de idea. Y Wigger o Wigger, este nombre siempre es muy difícil. Ok, entonces está acá. Aquí más. Ok, entonces, ¿qué son? Vamos a ver enfocamiento. Calcular en realidad los potenciales. Ok, ¿cuál es la idea? Entonces, los dos, obviamente, resuelven esto en, dijimos 1008 y 1009 en principio, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen para resolver este problema? Digamos, ambos en paralelo. Es interesante, ambos en paralelo. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, lo que van a hacer ellos es decir, ok, sabemos que la solución, entonces en este caso, si tenemos una partícula que se está moviendo, uno dice, bueno, lo que deberíamos saber es que se está moviendo, sabemos que si conocemos una trayectoria, sabemos que, por ejemplo, la densidad de carga de R, T, es simplemente debería ser la carga que tienes, que es Q, y eso debe estar simplemente con una delta de realidad, y va a estar en R menos R0 de T, donde R0 de T, donde hay la recta, donde R0 de el recto. La marina. ¿Ok? Y lo mismo para el J. Si uno calcula el J simplemente va a ser igual a R de T, va a ser simplemente, va a ser la carga por la velocidad, entonces R0 punto de ADR menos R0 de T, o si quieren, eso es Q por la velocidad por delta de R menos R0 de T. ¿Sí? Esa es la carga que estamos estudiando, la densidad de carga. Una carga que se mueve, pero está en una trayectoria cualquiera. Una trayectoria se tiene caracterizada o parametrizada R0 de T, y una cuenta como la trayectoria. Entonces, uno dice, bueno, ya sabemos la solución general, y esta vez lo vamos a resolver en este caso muy particular. Pero vamos a ver que resolver de forma ingeniosa. Entonces la solución, los potenciales que describen este problema son los retardados. Es decir, por ejemplo, phi es simplemente sería phi, bueno, simple,
podría, bueno, podría ser la carga partido por 4pi, como si fuera entrar en integral, sacar fuera, partido por epsilon 0, integrada, en este caso, bueno, sería integral de R', R'', y cosa de densidad carga, por afuera, me queda por delta de R' menos R'. ¿Ok? Partido por R menos R'. Pero recuerden que el potencial es retardado. Por lo tanto, si el potencial es retardado, el T que está ahí, en realidad lo voy a tocar justamente, el T que está ahí debería ser T retardado. ¿Qué es el T retardado? No olvidar, lo voy a tocar acá arriba, o acá abajo. Donde T retardado es simplemente T menos R menos R' partido por la velocidad de la luz. Y eso me da el potencial en función de R y T. ¿Están de acuerdo? Acá es el potencial retardado. Tengo que volver al sistema retardado. No puedo ver el mismo sistema. Entonces, la astucia que se le ocurrió a ambos, a mí es que se les ocurrió hacer un pequeño truco que hace que este problema sea más soluble, más fácil de resolver. Entonces, el problema es que hace que esto lo voy a volver a escribir. ¿Por qué uno dice que esto no es fácil de resolver? Porque el R retardado es función de R'. Entonces, no es que tengo R' explícito, es más difícil. ¿Se dan cuenta? La dificultad original. Él colocó R' igual a R0 de T. Y se puede hacer eso porque el T depende de R'. Esa es la dificultad. Esa está implícita la dependencia de R'. No es llegar y decir, es fácil, ¿no? Porque a su vez depende de R'. Entonces, ¿cómo se le ocurrió resolver el problema inicial? Bueno, entonces lo que hicieron fue simplemente reescribir el problema de forma explícita y eso va a ayudar a resolver el problema. ¿Cómo va a resolver de forma explícita? Bueno, esto lo volveré a escribir y además voy a explicitar, voy a hacer un integral en dt'. ¿Ok? Ahí van a colocar la dependencia explícita. ¿Cómo hacemos esto? Es simplemente unir, mira, esto es delta de qué? De R' menos, en este caso, R. ¿Ok? ¿Sí? Y en este caso, porque obviamente R0 tenemos la exponencia de R, y lo que hacemos es colocamos un dt menos dt' menos t más, o si quieren aquí obligo al sistema t evaluado en el tiempo retardado. Entonces aquí coloco más R menos R' partido por C. Coloco dos delta de Dirac, si quieren ver lo que estoy haciendo en particular, estoy colocando dos deltas de Dirac, pero coloco un integral x, y eso obliga entonces a tener explícita la dependencia en R' acá que tenía implícita a través del retardado. ¿Okay? Y la otra excusa que se me ocurre es que, bueno, apliquemos la delta de Dirac no en, digamos, no en T, sino en R. ¿Ok? Hacemos eso, lo volvamos en izquierda. Entonces, si hacemos eso, nos queda así. Está claro, sí, es una pequeña sorpresa, pero una vez que uno entiende, uno puede simplemente ir operando. Pero esa es la dificultad. Es que el R' depende no de forma implícita, sino que está implícito, no explícito. Por lo tanto, eso podemos evaluar la primera delta de Dirac que estaba ahí previamente. Entonces, colocan esta delta extra, que en realidad fue como calculamos esa expresión. ¿Eh? Si se recuerdan, hacia el pasado, cuando calculábamos las funciones de Green, habíamos buscado una función de Green, una delta Dirac, y después la aplicamos así que la retardada. Pero como que se volvió un poco la ¿sí? El pequeño R0 puede ser una trayectoria, digamos, y simplemente hasta ahí no lo he aplicado, digamos, el R0. En este caso va a ser el tiene que ver con el R donde estamos evaluando la trayectoria. ¿Sí? En este caso, si quieres, ya ahí. Este va a ser el R0. ¿Sí? No. Sí, tiene razón. Ahí me va a quedar. Bien, entonces si evaluamos eso, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que phi, si integramos en R, nos queda Q partido por 4pi, nos queda la integral de t', y donde diga R', buscamos, digamos, nuestro, digamos, R. Perdón, esto también debería ser, esta debería ser 0, pero no tiene dependencia explícita en T, sino que funciona. T', esa es la razón. Esa es la razón. Ahí lo escribimos.
Este R es R0, pero no T retardado, son de T'. Ahí logré separar las dos líneas. Y el T' es el que está. Sí, por supuesto, están todos valores T'. Ahí logré separar una de dos. Para siempre retardado. Sí, pero el T retardado lo escribo como T'. Esa es la gracia. ¿Sí? Sí, ahí sí está bien anotado. Entonces, ya está. Entonces, integro el R', es decir, que voy a reemplazar R' por R0. Y por lo tanto, me queda, digamos, la siguiente expresión. Me queda delta. Me queda entonces, ¿qué cosa? Me queda delta de T' menos T más R menos R0 de T'. Ok, partido por la velocidad de la luz. Está dentro de la integral del delta, perdón. Y abajo me queda R menos R0. Si quieren verlo así, ahí reemplacé explícitamente y está hablado por supuesto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahí será delta sin problema la primera delta. Se repite un poco. Y entonces, ese RT' está bien, está ahí. Eso es, fíjense la trayectoria. Y aquí vamos a hacer un pequeño, digamos, el truco matemático de resolver esta integral, y simplemente definimos una variable auxiliar, y simplemente llamémosla, no sé, zeta igual a qué, por ejemplo, T' menos T, en este caso, más R menos R0 de T', ¿ok? Y esto partido por C. Lo que voy a hacer ahora es que simplemente voy a tomar el diferencial de esto de zeta a de T'. Lo que quiero hacer es un cambio de variable. Quiero en realidad escribir de T' en esta variable. ¿Por qué? Porque esta variable justo sería el argumento de esta cadena. Quiero hacer cambio de variable. ¿Ok? Solo quiero hacer eso, un cambio de variable un poco extraño, pero va a ayudar a entender cómo se resuelve el problema. Entonces, si hago d de T', obviamente esto me queda menos 1, pero la parte que tiene dependencia en T'. ¿Ok? Después me queda acá, esto está acá como lo derivo. Entonces recuerdo que lo que está acá para derivarlo con cuidado, o lo anoto acá para que veamos todo qué es lo que es. Esto está acá, no olvidar, esto es raíz cuadrada de qué? Raíz cuadrada de x menos x0 de T'. ¿Ok? Donde, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? T'. Y entonces, ¿qué es lo que me conviene? Entonces, perdón, no es ya de T, tengo de T', debería derivar con respecto al T'. Así que me queda más común. No con respecto a T', si es un cambio variable, que también es T'. Entonces, de T', y esto obviamente es función de T' al cuadrado más, y por supuesto, menos I0 de T' al cuadrado, más Z menos Z0 de T' al cuadrado. ¿Ok? Es eso lo que es el mundo. Por tanto, cuando derives con respecto a T', es la derivada de una raíz, la derivada de raíz me tira un medio, así que queda, si quieren, 1 partido por 2C, que el mismo argumento que pasa hacia abajo, que se transforma ahora simplemente en R menos en R0 T'. ¿Okay? Y después tengo que derivar el argumento arriba. Entonces, cuando derivo el de arriba, entonces me queda dos veces x menos x0'. ¿Ok? Y después me queda lo mismo para t menos t', etc. Así que me queda entonces, ¿qué me queda? Me queda arriba, entonces me va a quedar x menos x', que es una vez, cuidado, me va a dar qué cosa, r menos r0 en t', ¿bien? Por, después me queda x, por supuesto, la regla de cadena medida me queda x menos x0 por x0 punto. ¿Ok? Y x0 punto, después me queda por y punto, etc. Eso es equivalente a colocar punto acá, b0. ¿Ok? Y ahí se me queda eso. ¿Está bien? Es claro lo que hice, el módulo lo deriva, módulo para abajo, y el argumento arriba, me queda el vector, punto de relación. Que hay componente a componente. Y esto me queda algo bastante bonito, o bueno, más o menos bonito. Esto va a quedar en la forma 1, fíjense, el 2 se cancela, muy bien. Vamos a introducir alguna notación que pues, sigue pareciéndose a la relatividad, y vamos a ver que naturalmente vamos a ver, entonces nos queda la velocidad partido por C, lo vamos a llamar beta, igual con relatividad, factor, ¿no? Factor que podemos definir, no hay ninguna necesidad, pero parece tan natural. Entonces nos queda esto. Esto fue hecho antes que apareciera la relatividad especial. Así que por eso, pero justamente los potenciales lo escribieron de esa forma, así que más a escribirlo antes.
Y fíjense, porque me queda uno más, simplemente, ahí voy a usar también la notación en realidad de ángulo de línea inicial, y es que van a llamar R menos R0, R mayor. R menos R0 de T, lo vamos a llamar en T', por supuesto, R grande, entonces nos queda que aquí queda R vector por B por beta, ok, y esto está dividido por el módulo de ese vector. Entonces, el módulo de ese vector. Y entonces esto que está acá lo llamamos 1 más R simplemente unitario de beta. ¿Ok? Ah, y fíjense, perdón, y aquí cuando derivé me falta un signo, me queda derivé, entonces me bajo con un medio, después me queda 2 veces x menos x0 por la derivada anterior, pero tiene un signo menos, me queda menos de 0 puntos. Hay que derivar un menos. Hay que derivar un menos. Es simplemente el menos que viene de que está el menos que está así que acá queda con menos. Así que uno concluye de que lo que es, se llama este cambio de variable, de cita, voy a escribir de cita, partido por este factor, que es el jacobiano, la transformación, de R de beta, pero todo esto, no olvidar, está evaluado en T'. ¿Ok? Y esto es igual a BT'. Entonces, hacemos esto y lo reemplazamos en la expresión anterior. Ahí nos va a quedar algo ya más comprensible y ya lo voy a intentar interpretar de otra forma. Se puede interpretar muy fácilmente, pero vamos primero a el resultado. Entonces, fíjense qué es lo que me queda. Me queda la carga partido por 4pi. 4pi, la integral de T', pero T' lo reemplazo por este d cita, que está ahí, así, d cita, después me queda delta de este d cita, partido simplemente por, en este caso, R menos R0, bueno, aquí lo coloqué con grande, disculpen, eso ocupó en mayúscula, en minúscula, me puso en esa anotación, debería ser cuidadoso, ser sistemático, mayúscula, en todos lados. Es el que estoy llamando, entonces, en este caso, R en modo. Me queda así. Así que eso está muy simple, es equivalente a evaluar esta integral cuando cita es 0, pero colocar que este cita es 0 es equivalente a colocar que T' menos T más R menos R, en este caso R0 de T'. ¿Ok? Si igual a 0, entonces tengo que calcular estas dos cosas, y esto entonces me dice que esencialmente T' es igual a T menos R0 de T'. ¿Ok? Lo por C. Y esto entonces es lo que vamos a llamar el tiempo retardado. T, esto lo llamamos tiempo de T', lo llamamos el tiempo retardado, ya lo usamos una vez, pero el tiempo retardado. Esto es el tiempo en el pasado. Y por lo tanto, eso es evaluar, está simplemente voy a hacer estas cosas, omega T', de carácter retardado. Eso es lo que es. Voy a seguir dejando esta imagen porque me puede servir un poco más para lo que quiero decir. Entonces, me va a servir un poco para practicar el primer resultado. Entonces, ¿qué nos da este resultado? Entonces, este resultado que nos va a dar es que evalúo eso. Entonces, me queda así. Me faltó, por supuesto, el jacobiano. Me faltó nada mejorar. Me faltó el 1 menos R unitario por B. Entonces, evalúo eso en citas, no dependencia en citas, evaluación, esto no depende, significa simplemente que el potencial es muy simple, el potencial vale, en este caso, la carga partido por 4pi, ¿de qué cosa? De, si quieren, pues me queda 1 partido por el módulo del vector, ¿ok? Menos módulo del vector, menos R unitario, que por R se transforma en R, punto beta, y encontramos hasta ahí. Y hay un epsilon 0 que si no fuera algún lado, nosotros tiene que ser epsilon 0. El potencial del retardado al principio tiene que haber un epsilon 0 aquí. A algún lado se me fue cuando es el potencial retardado, pero son dimensionales que es un epsilon 0. Ahora, esto está acá no es tan inocente, voy a decir más explícito. Esto está evaluado en T retardado. Es decir, que T menos R, aquí también está hablando de T retardado. Y claro. Ok, esto es R menos la parte retardado, módulo partido por C. ¿Ok? Esto está ahí, bueno, como lo ven ahí aparece interretardado a cada rato. Eso es lo que acabamos de calcular. Entonces, ese es el primer potencial. Entonces, si quieren más, solo para que quede claro la expresión.
Esto es U partido por 4 pi epsilon 0 de R, pero R, digamos, que está calculado, R es coordenada donde estoy calculando la posición menos la trayectoria evaluada en R0. Pero R0 estamos usando es, más exactamente, R0 está evaluado en T menos R menos R0, que es la trayectoria, ¿okay? La oportunidad está ahí, C, está ahí entre comillas las dificultades de esta expresión, el módulo, está evaluado ahí, menos R, que tenemos R menos R0, el término tardado, la partida de situación, por beta, que es la velocidad, si quieren verlo así, partir de R0 punto, R0 punto, evaluado en término tardado, partido por la velocidad de la luz. ¿Ok? La expresión de arriba es la más usual, la forma compacta de escribirlo, las dos son correctas, pero trato de, para que entiendan la complejidad, entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Dónde quiero que está haciendo lo que estamos calculando? Es decir, que si yo calculo acá, el campo que está acá va a depender de R en lo que importa. Vengo acá, la ecuación, llego acá, y entonces este R vector grande que estoy usando es esto. Esto que está aquí es R menos R de acá. ¿En qué importante? Entonces, en la flecha estoy colocando y me va a permitir calcular eso. Entonces, lo mismo si uno lo hace para el J, o la nada más. Simple, J, en realidad eso no tiene el J. De comentar, ya voy a comentar por de dónde viene esto. Va a parecer raro, pero para una explicación, hay una explicación muy simple para entender. J era simplemente mu0 partido por 4pi. La corriente en este caso sería simplemente, hace ese mismo cálculo, salvo aquí entonces me aparece la carga, aparece entonces el R0, lo podemos poner acá afuera en este caso, R0, ¿ok? Teníamos R0, ¿ok? Punto, y después viene, digamos, cuando teníamos las integrales, digamos, estaban ahí, que eran delta de R menos 0, ¿ok? D, y esto partido por R menos R0. Entonces, R', esto para estar integrando prima, si quieren verlo así, prima, ¿ok? Delta de R', prima, es fácil. ¿Ok? Entonces, nos queda eso evaluado en R y además teníamos el tiempo acá retardado. Entonces, cuando uno toma la misma expresión y calcula de igual forma con que lo hice recién, todo queda muy similar. Sale un 0, sale Q, arriba aparece el R0 vector, ok, punto, y abajo va a quedar retardado, así que queda en 4pi. Acá entonces va a quedar en evaluado en R, tal como está ahí arriba, menos R unitario, o R en este caso, punto beta, y todo esto evaluado en R retardado. Exactamente lo mismo que está arriba. No hay ninguna diferencia, salvo ese. Por eso, fijan acá, aparece, digamos, vemos lo mismo, y bueno, acá en R, si quieren, ellos lo ponen afuera, pero lo multiplican ahí, lo multiplican aquí, y van a tener la misma expresión que yo sé. Ahora, fíjense que aparece un mu0 por C. Ese C, ¿de dónde viene? Es que aquí hay el R punto, entonces uno quiere transformar en beta, entonces se le multiplicó por C arriba y abajo, entonces lo transformamos en beta. Si tengo ya esa expresión que está ahí, entonces vamos a tener 0, entonces por la carga, por C, partido por 4pi, entonces insisto en la forma más tradicional que es beta, partido por, insisto, R, ¿ok? Menos R vector por beta. ¿Ok? Todo esto valor que importa. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Simplemente son distintas. Y aquí, bueno, ¿cómo contar eso que está ahí? Es simplemente uno juega con la velocidad de la luz. Se recuerda el 6, así, de radio 1 partido por raíz cuadrada, en este caso, un 0, dirección 0. Entonces, si hacemos eso que está ahí, si reemplazamos eso, o si quieren C, o lo pueden reemplazar acá, o puede decir que un 0 va a quedar así como 1 partido por C al cuadrado, por dirección. Entonces, este que queda acá abajo con C cuadrado, se hace un C,
me aparece un epsilon. El epsilon lo puedo juntar con esta expresión de acá, y justo el phi que está acá. Por lo tanto, me puede decir que J, entonces me va a quedar que me queda un C abajo, entonces me queda un C acá abajo, C acá abajo, el beta lo saco hacia afuera, beta lo saco hacia afuera, y todo lo otro que me queda un 1 partido por 4pi, exactamente esta expresión que es el phi 0, y eso es el phi 0 que está ahí, que es también de forma muy compacta. Esta es la expresión que está acá. ¿Ok? Simplemente usé alguna relación entre la velocidad de luz y la precisamente que está ahí. Pero antes de ponernos a hacer alguna cosa, lo primero que uno quisiera entender es de dónde viene el resultado. Eso es lo viene el cálculo, uno se pregunta cómo uno lo puede entender de forma un poco más intuitiva. Entonces, voy a tratar de explicarles cómo uno lo puede entender de forma un poco más intuitiva de dónde viene. Para pues, si no, uno parece esta fórmula muy simple. ¿Okay? Entonces, obviamente, si beta es 0, lo primero que deberíamos decir es que si beta es 0, recuperamos todo lo que conocemos bien. O sea, si beta es 0, simplemente es una carga simplemente estática. Si beta es 0, A es 0, no hay corriente, muy bien. Y phi es el potencial de una carga. ¿Cierto? La primera observación puede decir, ahí, entonces observación. Entonces, si beta es 0, que es equivalente a decir que la trayectoria está quieta, no se mueve. Esto quiere decir que esto es 0. Entonces, fíjense que el potencial que encontramos de Liebig-Wiener es simplemente que es la carga partido por 4pi. El tiempo retardado es simplemente igual, porque si esto es 0, digamos, recuerden que el tiempo retardado, que se acá, el tiempo retardado, en realidad es simplemente T menos R menos R, bueno, R primo, en el caso de R0, partido por C. Entonces, sale esa dependencia, va a quedar siempre la batería explícita. Nos queda simplemente esto y la corrección, ese beta que está ahí desaparece, y nos queda simplemente que esto vale 1 partido por R, que es nuestra expresión de toda la vida de simplemente 4pi de epsilon 0 de R menos R0. A la fuente, etc. Y además nos da que el A es 0. Si eso es 0, recuperamos lo que ya sabíamos de quizá el primer día de clase, hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces nos pregunta, ya está bien, interesante, y entonces, ¿qué origina esto? ¿Por qué hay esta corrección? Porque la única diferencia entre eso y esto es que aparece ya la dependencia en el pasado, pero aparece este factor RB. ¿Ok? Entonces uno dice, ¿de dónde viene este factor? Entonces, si quieren notar bien, hay mucha gente lo explica así, o en la época lo explicaban así, notar bien. Entonces, cuando la trayectoria se mueve, cuando la carga se mueve, hay una corrección. Entonces hay una corrección y esta corrección esencialmente viene, si quieren verlo así, si uno saca un factor común, esa expresión se puede escribir de la forma si quieren si saca un factor común, pero que es mucho más claro. Fíjense que eso que está ahí es la forma, lo voy a escribir lo más parecido posible. 1 partido por R0, factor de 1 menos este vector unitario, es decir, que es R menos R0, punto la velocidad, que es R0 punto, partido por C, partido por el módulo de R menos C. Entonces, de alguna forma, cuando el objeto se mueve, aparece este factor. Eso lo estoy tratando de decir. Que hay un punto por supuesto, pero sí. Entonces, este factor se debe a algo, se debe simplemente a que la carga se pone. ¿Ok? ¿Bien? Se debe precisamente solo a que la carga se mueve. Entonces, este tipo de factor, mucha gente lo llama efecto Doppler. No sé si te recuerdan cuál es el efecto Doppler. Efecto Doppler. ¿Se recuerdan cuál es el efecto Doppler? ¿Esto? ¿Recuerdan que era simplemente el efecto Doppler? Era que cuando por ejemplo teníamos una fuente que estaba quieta, entonces escuchábamos, digamos, por ejemplo, un sonido. ¿Ok? Sin embargo, si la fuente se mueve, la frecuencia cuando escuchamos el sonido cambia, porque la fuente se mueve. ¿Ya? Por ejemplo, entonces cuando la ambulancia pasa por delante es más agudo y lo más acá. ¿Cierto? Simplemente la frecuencia es distinta debido a que el objeto, la fuente que genera el campo, se mueve. Entonces la gente asocia esto a algo así tipo efecto Doppler, como un efecto Doppler.
¿Ok? Entonces, voy a explicar cómo viene ese efecto Doppler o cómo aparece ese efecto Doppler sin poder hacerlo potencial aterrado. Es simplemente un cálculo más simple, pero te da a explicar de dónde aparecería, por qué aparece este efecto. ¿Ok? Esto viene directamente del cálculo potencial, eso es correcto. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aparece entonces, digamos, este efecto Doppler? O este efecto de que entonces el campo que estoy viendo se ve modificado porque la fuente se mueve. Es eso lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces veamos que se puede explicar de una forma más simple. Entonces una explicación, digamos, naif o simple. Explicación simple. Sin hacer todo el cálculo que hicimos. Explicación simple. Entonces hagamos una explicación simple que nos va a permitir entender de dónde viene este efecto Doppler, o este efecto de retardo también, o efecto de movimiento de retardo, o efecto de retardo, efecto de movimiento de retardo. Entonces estos tipos de efecto Doppler quizás lo más conocido para por lo menos onda. Entonces la idea es la siguiente. Imagínense que yo coloco un detector. Entonces aquí coloquemos un detector, hago algún tipo de detector, una antena, si yo, un detector. Entonces tenemos un detector y recibimos la señal, ¿ok? De algún lugar, suponemos que la fuente está acá, y recibimos la señal. Entonces, si quieren verlo así, coloco mi sistema de coordenadas acá. Acá está en R, donde está el receptor, y sentimos una señal que viene de algún lugar. ¿Ok? La fuente está ahí. Sabemos que la fuente, por supuesto, está emitiendo esta señal, está, digamos, esta fuente, digamos, está ahí, debido a que no es instantáneo, sino que toma un tiempo. La fuente que está acá está emitiendo esto, está en R', entonces el R' que está dando la señal es simplemente R', está evaluado, digamos, un tiempo retardado, está en tiempo justo retardado porque el tiempo que se demora en llegarme la señal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que está, no es, o sea, cuando yo recibo acá, la fuente no está ahí, está en otro lugar. ¿Ok? Pero sí estoy seguro de que si yo retardo el tiempo, vuelvo hacia atrás, la fuente tiene que estar en ese lugar. Exactamente así. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, nos imaginamos que la fuente viene de algún lugar, por ejemplo, que está, si quieren, en una esfera o en una circunferencia, en la superficie de una circunferencia, y sabemos que, digamos, esa fuente que nos llega está retardada. ¿Ok? Es decir, que el tiempo en el cual fue emitida la señal es exactamente, simplemente igual al tiempo que tenemos y el tiempo que se mueve en llegar la señal. Es decir, que está de R a R', el lugar donde queremos que está la fuente, partido por C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí no hay ningún retardo, nada. Simplemente usando la idea de que una fuente emitió, me llegó hacia acá, y si te pregunto en qué instante se midió esa señal. ¿Ok? Entonces, lo que uno va a hacer aquí es simplemente decir, ya, pero ¿qué pasa? Y esto tiene el perfecto Doppler, es que si yo mido en T, un T más un delta T, entonces la fuente también se debe mover. ¿Okay? Entonces la idea es que si la fuente se debe mover, uno trata de calcular cuál es el de carga que está generando el campo en mi efecto. Es eso que puede ser base. Se el instante dado, pero la pregunta que nos vamos a hacer es si nos damos un instante entre el tiempo T y delta T. La pregunta es, ¿quién está generando, digamos, o de dónde está viniendo la señal? Entonces, quiero decir con eso que si nos tomamos, o sea, si consideramos T y T más delta T, ¿ok? Entonces va a haber una zona en la cual nos está rodeando. ¿Ok? Entonces hay una zona de donde se origina la onda, de donde, una zona donde se origina la radiación. Entonces, obviamente este vector, ¿cuál es el vector que está acá? Este, llamámoslo nuevo R grande, se parezca a nuestro R, simplemente es R' menos R. ¿Ok? Perdón, es R menos R. Es el módulo de ese vector
que quiero ser, digamos, o el vector si quiere así. ¿Ok? Entonces, en un delta T, por supuesto, voy a tener un delta R, me da toda una zona que está acá, voy a suponer que es donde está generando la red. Me da toda una zona, vamos por acá, supongamos que por ahí están acá. ¿Ok? Entonces, cuando tomo un delta T, a un delta T, entonces hay hay un cascarón de espesor delta R, donde ocurre la emisión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Siempre es una idea muy simple. Pero si viene algo que está en tu cuadrado, se va a encontrar en toda una zona donde está llegando la emisión al lugar que estoy mirando. Y eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué es interesante esto colocar un volumen? Es porque entonces uno se pregunta, ok, ¿cuál es el delta carga que está generando mi campo que se encuentra? Es eso lo que quiero ver. Entonces, uno diría, bueno, si tiene dos lugares que tienen que ver. Una es la carga que está ahí, que es la densidad de carga, ¿no? ¿Ok? Rho de arriba, ¿sí? ¿Ok? Y por supuesto, es un delta carga en esa zona, no sé, si maximal, y si multiplicado por el volumen, me debiera dar el delta carga que está generando ese sistema, pero eso suponiendo que todo es estático, que es la parte estática. Obviamente, esta parte interesante viene lo de el Doppler, es que las cargas también se mueven. ¿Ok? Entonces le tengo que restar las cargas que se están saliendo de ese pedacito de volumen. ¿Ok? Entonces, la carga que voy a ver en ese tema de esta T es la carga como si fuera estática menos la carga que se está moviendo. Y la carga que se está moviendo, ¿cuánto vale? Bueno, me dice, bueno, eso debería ser simplemente que la carga que está atravesando esta superficie está acá. La carga se mueve acá, la carga se mueve hacia acá, pero al moverse, ok, la parte estática varía, la carga que se mueve está haciendo que el campo se total como que hay una carga efectiva diferente. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Y esa carga cuánto vale? Bueno, me dice, con esa carga, si supongo que se mueve con alguna velocidad, llamemos V0, ¿ok? Entonces, esa carga, primero que nada, la carga puede suponer que está moviendo en la dirección radial, así que eso es la dirección radial de ser R menos R, digamos, R menos R' en este caso, R', ¿ok? Junto a la velocidad de la carga, se va el desplazamiento, se da el delta P, y esto lo multiplica por un dt. Ahí me da un d longitud. ¿Ok? Ese es el desplazamiento de las cargas y se lo multiplico por un delta S, y suponemos que es el que está, bueno, está representado aquí, digamos, esta recta, delta S en un arco, esta ahí me da una longitud por este desplazamiento, me da entonces un volumen, y ese es el volumen que está saliendo de carga. Supongo que la carga está moviendo con velocidad P en ese instante tema de delta T. ¿Ok? Como, bueno, sí, pero puede cambiar la velocidad, sí, pero en delta T se toma muy chiquito exactamente la velocidad en promedio de eso. Y que me falta para entonces, para hacer algo más interesante, es que me tengo que preguntar el delta T, cómo se relaciona si sabemos que obviamente el sistema se propaga a la velocidad de la luz. O sea, la radiación se propaga a la velocidad de la luz. Con la radiación. Si la radiación se propaga a la velocidad de la luz, entonces el delta T que tengo que usar para que me hiciera acá, que obviamente es lo que va a ser afectado acá, la velocidad que sale del luz hacia acá, y la velocidad que debo sentir en ese instante que el sistema se está haciendo radial. Entonces, el delta T, entonces, dado que la radiación se propaga a la velocidad de la luz, ¿ok? No olviden que todos los R' está en el valor de R de total. Entonces, delta T, ¿qué debería hacer? Bueno,
Si se varió esto en delta R, entonces ese delta T debería ser delta R, entonces partido por la velocidad de la luz. Eso va a decir delta T típico, eso va a ser de delta R, lo que me van a influenciar son aquí el delta R y dividido por la velocidad de la luz me da delta T. Entonces si hago eso, ¿ok? Me queda entonces delta R que está ahí, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? Y eso lo chequeamos bidimensionalmente, veamos si está bien. Entonces me queda entonces delta R, eso lo estoy teniendo bien, delta R de acá, menos ρ por esta. Entonces me queda R menos R' por B de pie partido por C, por acá simplemente un delta R por este delta S. Lo delta R por delta S es justo el elemento de volumen que tengo acá, dando ese delta B. Y fíjense, entonces encontramos esto interesante que la variación de carga bajo este supuesto va a ser simplemente la densidad de carga, que es ρ de ρ, por un factor de la forma 1 menos, si quieren, voy a escribirlo ahora así como está poniendo R menos R', pero lo estaba llamando R vector punto B. Es R, y eso que está ahí es lo que llamé beta. ¿Sí? Y eso me queda multiplicado por un término. Por lo tanto, lo que me dice es que en este caso me dice que el B de Q partido con 1 menos R B es igual a ρ partido por 3. ¿Okay? ¿Qué significa entonces eso que está ahí? Pero significa entonces que si uno, lo que estoy diciendo, que ahí, esencialmente estoy diciendo que la carga, que realmente el detector siente, no es la carga total de la partícula, sino que es una carga que se representa por la carga estática más la carga que se mueve, y esa carga que se mueve es diferente a su factor, se normaliza. Por lo tanto, el potencial, si se calcula el potencial ahora sí, digamos, al estilo, digamos, del electromagnetismo, ¿ok? Uno diría que simplemente eso debiera ser, si en mi caso era 1 partido por 4 pi epsilon 0, un integral de ρ de B partido por R, uno diría que eso es equivalente a colocar simplemente de carga, 1 partido por 4 pi 0, equivalente a colocar un de carga partido por R menos R', esto va simplemente en la forma 1 menos R, que es R menos R', evaluado siempre el tiempo recargado, no tiene que ser el valor recargado. Eso es inocente, lo hay que recordar que está en el valor del pasado, no el tiempo presente. Partido por, en este caso, R menos R' por la velocidad, ok, la partícula de 0 en este caso, o el sitio sabe 0 partido por 0. ¿Okay? Y eso entonces, fíjense que si la partícula es puntual, una integral, recupero exactamente el potencial de nivel. ¿Okay? Entonces, esto que me dice, solo porque nos permite entender a ver, eso lo que me escribe, pero la guardia bien. Esto me dice esencialmente que, ¿cómo entender esto? ¿No? O sea, que así lo que se ha tratado, va a ser calcular funciones de Green, y entonces va a ser un formalismo que a veces no se pierde. Pero la idea es muy simple. Lo único que están viendo esto, y es la idea que vale la pena guardar, es que el campo electromagnético que estoy midiendo en realidad tiene, si quieren verlo así, como dos formas. Tiene el campo estático, como que lo está originando, menos el efecto que la carga se mueve. Eso genera un efecto. ¿Okay? Y eso finalmente es lo que me dice, efecto Doppler. Entonces, lo que nos falta para el A es lo mismo, no cambia nada, uno hace lo mismo. Lo que me falta es mostrarle, y parece ser simple, o sea, trivial, no es simple, pero mostrarles que esos son los campos que uno recupera y la gracia es que uno lo aplica para los uniformes, circulares, etc. Uno puede explicar muchas cosas y tiene que ver que este problema, como el tiempo de R, cuando uno aplica gradiente, rotores, esas cosas dependencias, hace que esta fórmula que parece ser trivial, pero eso es fácil, un campo con un interés enorme. No lo puede calcular.
cómo se calculan y los significados. Este tiene dos partes, una parte que vamos a ver que es estática y otra radiativa. Una estática y una radiativa que nos permite entender finalmente cuando una carga se mueve que lo que genera. ¿Okay? Entonces, si tienen dudas de estos potenciales, les bien, pero sobre todo les recomiendo que maduren esto. Otro es calcular. Pero este tipo de ideas nos permite entender por qué aparece esta corrección y cuál es el rol que tiene. Si no entiende eso, lo otro pasa bien conceptualmente, uno entiende bien lo que está haciendo. Pero si no, es solo una forma de estar bien, hay que aplicarla. Pero obviamente no se trata, la física no es matemática, la física es interpretada. Lo que yo trato de convencerlo es que lo único que nos dice esto es que este efecto Doppler es responsable de toda esa modificación que ven ahí. Este efecto de verdad, ¿no? Que lo aprendieron en el sonido, genera un efecto muy interesante. Bueno, entonces, si tienen preguntas, pues estamos viendo. Bueno, ¿en qué necesitan? Bueno, mira, ¿en qué necesitan? Primero, entonces, repasen esta parte. ¿Vale? Si entienden esto, lo van a entender el vídeo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, no estamos viendo la próxima. ¿Cuándo es la semana de que tenemos acceso? La subsiguiente, ¿no? Ok. En un momento. Muy bien.